Hola chicos, a continuación trataremos algunos puntos que son de suma importancia para el desarrollo de este tema. Presta mucha atención. La palabra petróleo proviene del latín petroleum, que a su vez está formada por dos términos: petra, que significa piedra, y oleum, que se traduce en aceite. Es decir, petróleo significa piedra aceitosa. El petróleo es una sustancia que presenta características muy definidas. Es un líquido aceitoso de color variable que va desde ámbar a negro. Es inflamable, muy denso y su composición contiene una mezcla de hidrocarburos, principalmente de alcanos de cadena abierta, mezclados con otros componentes como el nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales como el vanadio, los cuales son considerados como impurezas. Es considerado el combustible de mayor importancia en el mundo, pues gracias a los procesos de refinación del mismo se produce una gran variedad de productos derivados, tales como el aceite, el gasoil, la gasolina, el queroseno, entre otros. Existen varias teorías que tratan de explicar el origen del petróleo. Una basada en procesos inorgánicos, la cual está actualmente desechada, y otras de fuente orgánica. La teoría actual de origen orgánico recibe unánime aceptación, tanto por los químicos, los geólogos e ingenieros de petróleo. Esta teoría indica que de la descomposición vegetal y animal, generalmente de origen marino, con el correr de los años, estos se transforman en petróleo y gas natural, por acción de las bacterias en ausencia de oxígeno, grandes presiones, altas temperaturas y microorganismos presentes en ese ambiente. En nuestro país, los indios conocían la existencia del petróleo a través de afloramientos naturales, a los cuales le dieron el nombre de menes. Yacimientos. Es la región del subsuelo marino o terrestre donde se acumula el petróleo en forma natural, hasta su extracción o explotación comercial. En los yacimientos, el petróleo ocupa los espacios de las rocas porosas, principalmente de las areniscas y calizas. Estas son de origen sedimentario y permiten el paso del petróleo por ser permeables. El petróleo puede estar en el mismo lugar donde se formó, es decir, en la roca madre, o migrar hacia otros reservorios. Según el hidrocarburo que almacenen los yacimientos, estos pueden ser de petróleo. Estos contienen básicamente petróleo. Gasíferos, que guardan fundamentalmente gas natural, y yacimientos de gas petróleo, que contienen una capa de gas natural libre asociada al petróleo. Cuencas sedimentarias. Son grandes zonas de tierra que poseen depresiones, en las que se depositan y se hunden sedimentos formando yacimientos de petróleo, es decir, es el lugar donde suele encontrarse el petróleo. Estas cuencas determinan las zonas petroleras, y en Venezuela existen 5 cuencas principales, y estas son: Cuenca Maracaibo-Falcón, Cuenca Oriental, Cuenca Barinas-Apure, Cuenca Tuy-Cariaco y Cuenca del Golfo de Venezuela. En cuanto a las etapas de explotación del petróleo, se inicia con la exploración, que consiste en la búsqueda de yacimientos petroleros mediante la utilización de técnicas geológicas y de laboratorio. Esta etapa es la que se caracteriza porque a través de estudios de diferentes lugares en los que se sospecha la presencia de petróleo, se inician las investigaciones sobre las características geológicas de las zonas estudiadas. Es una etapa en la que se utiliza una serie de equipos especializados en el estudio del subsuelo y sus sedimentos. Existen 2 métodos geofísicos utilizados para la exploración, que son el gravimétrico y el sísmico. Una vez realizada la exploración y detectada la presencia de petróleo, se procede a la perforación para penetrar hasta el yacimiento descubierto.
Esto se logra con un sistema rotatorio que dispone de un tubo de perforación y una broca muy resistente, que funciona como herramienta cortante denominada barrena o mecha. La extracción se realiza con la ayuda de un balancín, movido por un motor generalmente eléctrico. Se bombea el petróleo, en algunos casos o campos. El petróleo existe en plantas de reinyección, a través de las cuales se suministra gas a presión para extraer el petróleo de distintos pozos. El petróleo crudo, es decir, sin procesar, se transporta por medio de tuberías a unos tanques de almacenamiento, desde donde se lleva por los oleoductos y gasductos en el caso del gas, a las plantas de refinación o de procesamiento o a los puertos de embarque. Los crudos se clasifican en función de las densidades que presentan, ya sean en livianos, medianos, pesados y extrapesados. La refinación está integrada por un conjunto de procesos de carácter químico, físico o físico-químico, los cuales permiten obtener a partir del petróleo crudo una gran variedad de productos por medio de la destilación fraccionada. Esta permite separar los componentes de acuerdo a los puntos de ebullición de cada uno. A 200 grados centígrados se obtendrán gases como metano, propano, butano y éter de petróleo. Entre 200 grados centígrados y 300 grados centígrados se obtienen gasolina y queroseno. Por encima de los 300 grados centígrados se obtienen aceites y lubricantes. Petróleo y ambiente. La industria petrolera es una de las actividades que producen mayores impactos ambientales, por lo que la normativa legal venezolana vigente obliga a la industria a imponer una serie de normas ambientales tendentes a minimizar estos efectos. Ello supone la introducción de tecnologías limpias de producción que reduzcan los desechos sólidos, los efluentes líquidos y las emisiones de gases a la atmósfera. Por ello, los estudios de impacto ambiental han pasado a formar parte importante en el proceso de explotación petrolera, ya que contienen los elementos de manejo, vigilancia y supervisión ambiental necesarios para lograr una actividad más eficiente, así como los planes de contingencia a ser aplicados en casos de emergencia.